Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenido a un nuevo culto de adoración al Señor. Vamos a lecturar una porción de la Escritura que se ubica en Mateo 11, 27. Mateo 11, versículo 27. Dice así el Señor Jesucristo: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Siendo el Señor Jesucristo la suma de todas las excelencias y el único camino al Padre, Él tiene toda la potestad, el derecho, la autoridad y el poder para revelarnos a Dios el Padre, porque Él es el resplandor de la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para agradecer por aquel único y extraordinario perfecto puente entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Sea tu palabra, Señor, exhortándonos, dándonos limpieza, dándonos ese alimento tan vital, tan necesario, Señor. Necesitamos de tu palabra, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Señor. Necesitamos tu palabra porque es la única herramienta que tenemos para que todo hombre sea perfecto, solícito, según tu voluntad, Señor. Porque toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil a fin de que todo hombre sea perfecto, que esté listo para la actividad, la acción, el labor, el trabajo que tú determinas que hagas, Señor. Y es darte la gloria en obediencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria. Las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti y la gloria. Para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. La gloria a ti.
esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti y espero en ti mi Rey, ante la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. El trono celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio incomprensible es. Por nuestras culpas y maldad, clavado fuiste en esa cruz, tu gran amor incomparable. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey, exaltado eres Dios. Nos diste vida eterna, nos has traído libertad, eres Rey y
Recibe un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos terminando el capítulo 21. Vimos en el programa anterior que el apóstol Pablo había sido advertido por los hermanos en la casa de Felipe y por el mismo Felipe. E incluso estando él en la casa de Felipe, el evangelista, en Cesarea, vino un profeta a advertirle y avisarle, a comunicarle lo que le iba a pasar. Él se mostró inclusive de una manera visible de qué es lo que iba a pasar. Se ató las manos y los pies y dijo: así le va a pasar a aquella persona cuyo cinturón es esto. O sea, estaba explicando que el apóstol Pablo iba a sufrir detención y prisión en Jerusalén. Entonces, visto todo esto, este informe, este aviso, los hermanos dijeron: como no pudimos persuadirle a que desista en viajar a Jerusalén, dijeron: que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad del Señor. Entonces el apóstol Pablo, vemos ahora aquí en esta última parte, que ya está en Jerusalén. Ya está en Jerusalén. Y hemos visto que durante su ministerio, siempre en estos 3 viajes misioneros, él tuvo ese gran deseo de venir a Jerusalén, de estar en Jerusalén. Después de cada viaje misionero, llegar a Jerusalén, informar a la iglesia en Jerusalén, que ellos sean partícipes de lo que está sucediendo, de lo que Dios está haciendo en otras partes, no solamente en Jerusalén, sino en este caso a los gentiles. Entonces él ya sabía de que lo que le iba a pasar, porque Pablo dice que en Hechos 20, 22, 23 dice, ¿no? Ahora he aquí, dice, ¿no? Ligado yo, o sea, está hablando del apóstol Pablo, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulación. ¿Por qué crees que durante todo este viaje, todo este tiempo, él sabía, el Espíritu Santo inclusive le decía, le daba testimonio de lo que le iba a pasar? Prisiones y tribulaciones. Los hermanos le rogaban, le decían: por favor, hermano Pablo, no vayas a Jerusalén. Es terrible lo que te puede pasar allá. Pero vemos que él siempre ha tenido ese gran deseo de ir a Jerusalén, Hoy vamos a entender cuál fue el motivo por el cual él quería llegar a Jerusalén. Él tenía un deseo muy, muy profundo. Un deseo para él, era un deseo, digamos, uno de los últimos deseos que él pedía, estar en Jerusalén. Porque podíamos pensar de que de pronto, él sabía que le iba a pasar tribulaciones, dice, persecuciones, prisiones. Quizás pensaría que ya llegaba a su fin de sus días. Pero no, vemos que no. Porque el apóstol Pablo después continúa sus misiones ya en otro lugar, en este caso en Italia, en Roma. Pero ese es otro tema. Entonces, antes de que leamos la palabra en Hechos capítulo 21, del verso 27 al 40, he considerado este sermón: déjame hablar al pueblo. Mejor dicho, déjame predicar el evangelio. Eso es lo que quiere decir. Déjame hablar al pueblo. Pero antes de que leamos las escrituras, quiero que me acompañes en una pequeña oración. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por las alabanzas, la adoración que es para ti. Gracias por tener el privilegio de cantar, de adorar, alabarte y leer tu palabra. Gracias por tener la bendición de escuchar tu palabra. Por lo cual te pido que tu Espíritu Santo nos esté guiando y nos esté enseñando toda la verdad que necesitamos saber. Asimismo te pido por cada uno de los que están escuchando en sus casas, donde quiera que estén. Bendice, Señor. Bendice tu palabra y que tu palabra se cumpla el propósito para el cual es enviada. Gracias, Señor. Oramos así en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien,
Veamos en sus Biblias Hechos el capítulo 21, del verso 27 al 40. Dice así, verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego me permitas hablar al pueblo. Cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea: te ruego que me permitas hablar al pueblo. Lo que significa: déjame predicar al pueblo. Entonces vemos que la comunidad cristiana, o los hermanos cristianos en Jerusalén, había un grupo, un buen número de cristianos en Jerusalén, en la iglesia cristiana en Jerusalén, que no estaba de acuerdo, muy de acuerdo con lo que predicaba el apóstol Pablo. Así es siempre. Entonces le acusaban de ser un antijudío. Él tenía, digamos, esa acusación de parte de un grupo, no de todos los hermanos, no de toda la iglesia. ¿Por qué le decían que era un antijudío? Porque él decía que no se debía circuncidar, por ejemplo. También decía que no se debía hacer los ritos que mandó Moisés. Entonces por eso lo declaraban y le acusaban que era un antijudío, que no estaba viviendo conforme a la ley. Entonces, tanto es así que cuando él llegó a Jerusalén, él fue movido inclusive por la iglesia, por los hermanos, los ancianos de la iglesia, a decirle que haga voto inclusive para demostrar a los hermanos que no están de acuerdo con él, para que vean que él está andando bien. Y hacer votos significaba vivir bajo la ley. Y era como algo como que contradictorio, porque cuando vemos ahí que le dijeron que él debía hacer votos, y hacer votos era raparse el pelo, o sea, un nazareo, para purificarse supuestamente. Y podemos ver que sí, Pablo lo hizo, de alguna forma, como para tranquilizar a aquellos que están incómodos con él. Pero no, él no lo hizo por cumplir la ley. Porque en 1 Corintios 9, vemos en su Biblia, del 19 al 23, dice: por la cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley,
como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Yo sé que el apóstol Pablo seguramente con mucha pena hacía algunas cosas que los judíos le pedían hacer. Pero ¿por qué lo hacía él? ¿Por qué cree? Porque de alguna forma quería mantenerse siempre junto con ellos. Porque al ser él tajante, al ser muy estricto, de pronto ya era desviado o era separado. Entonces ya no había opción, ya no había oportunidad. Entonces él decía, bueno, voy a seguir para ellos, para que ellos no se sientan mal, y de pronto yo estar con ellos y entonces tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Esa fue su principal motivación. Porque vemos que Pablo ya estaba en Jerusalén. Inclusive le recibieron bien. Cuando él empezó a hacer su reporte, y dice que su reporte ha sido en detalle, o sea, de todos los puntos donde él estuvo, en las ciudades, cuántas iglesias levantó, cuántos pastores, o sea, así, de pueblo, en detalle, un informe completo. Inclusive, los hermanos, los ancianos de la iglesia, dirigidos por Jacobo, el pastor principal, y se alegraron, glorificaron a Dios, inclusive. Porque dijeron, ¿cuántos gentiles se han convertido? O sea, ¿cuántos judíos han venido al conocimiento de Cristo? Y han aceptado a Cristo como su Señor, se están viviendo. O sea, ellos celebraron del éxito que él ha tenido en los 3 viajes misioneros, en especial de este último, del tercer viaje misionero. Pero él tenía una acusación falsa, lo que acabamos de leer. A pesar de que en este último viaje, él trajo un apoyo económico a la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Macedonia y de Acaya. De ahí, de todas esas iglesias juntaron un apoyo económico para la iglesia en reconocimiento. ¿Aquí? A la iglesia en Jerusalén, porque de la iglesia de Jerusalén salió el Evangelio para todos. Es una forma de reconocer y ser agradecidos. Entonces, déjame hablar al pueblo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 39. Pero vamos a ver bajo qué circunstancias él pidió esto. Hoy vamos a entender, primer punto, vamos a ver entonces la acusación falsa. Hubo una acusación falsa al apóstol Pablo. Versículo 27 al 30 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, escúchenme bien, unos judíos de Asia, escúchenme bien, unos judíos que vinieron de Asia, o sea, siguiéndolo, o se adelantaron, quizás sabían que iba a venir a Jerusalén, entonces ya se vinieron, porque acá no dice judíos de Jerusalén, sino unos judíos de Asia. ¿Usted se acuerda en Asia? En Éfeso, lo que sucedió ahí. Entonces unos judíos, al verle en el templo, o sea, ya estaba en Jerusalén, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, dicen, varones israelitas, ayúdame, ayudad, este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo. Esa fue la acusación. Aquí dice, este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, o sea, en Jerusalén, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban, no es que realmente era, sino pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta. ¡Qué tremenda escena! ¡Qué tremendo espectáculo! Si le habían recibido muy bien los hermanos en Jerusalén, pero como dije al inicio, había siempre un grupo de hermanos que no estaban de acuerdo con él, que eran cristianos pero seguían cumpliendo, o sea, los votos, o sea, se circuncidaban y hacían otros ritos, o sea, de la ley de Moisés.
Y el apóstol Pablo predicaba que no era necesario ya hacer, ya éramos libres. Entonces por eso era su acusación de él. Porque aquí dice, unos judíos de Asia, o sea, de Éfeso, cuando lo vieron en el templo en Jerusalén, alborotaron a todos, empezaron a hacer este escándalo, diciendo y acusándole. ¿De qué le acusaron? Este es el hombre que por todas partes, por todo lugar enseña a todos contra el pueblo, o sea, contra los judíos. Dice, contra la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo. Sabemos que el templo que ellos tenían en Jerusalén, ahí no les estaba permitido ingresar a las mujeres judías, ni tampoco a los gentiles. Hombre o mujer no podía entrar, solamente entraban los hombres judíos. O sea, ellos tenían el único privilegio de entrar en la iglesia. Las mujeres se quedaban en la puerta, un patio especial para ellos. Y también para los judíos, los gentiles llegaban hasta ahí nomás, no podían entrar. Tanto así que si un gentil, o sea, un no judío, entraba y se daban cuenta que había entrado al templo, era sentenciado inclusive a muerte. Y él era responsable de su muerte, o sea, si lo mataban, no había otro responsable, solamente él por haber entrado al templo. Eso es lo que decía la ley. Entonces, vemos aquí que lo vieron a Pablo en la iglesia, en el templo. Estos judíos perseguidores amotinaron a la gente y empezaron a acusarlo. Este es aquel hombre que está en contra de nosotros que llevamos la ley de Moisés. Está en contra de los judíos y habla en contra de la iglesia, dice. Inclusive ha profanado el templo y ha metido a griegos, o sea, ya se contaminó. Ya. Entonces le dijeron que inclusive estuvo andando con otros gentiles ahí y también pensaron que lo metió al templo. Vemos aquí que esta es la sexta vez que el apóstol Pablo experimenta que la gente se amotina, que la gente se altera contra él. Durante estos 3 viajes misioneros y toda su vida, que más de 20 años de ministerio, vemos la sexta vez, ahora en Jerusalén ya, que la gente se amotina, de alguna forma seguidos por una especie así de una persecución contra él. ¿Pero por qué? Porque él era un criminal, porque él era un estafador, porque él era un delincuente. ¿Por qué creen? Solo por hacer la voluntad de Dios, solo por agradar a Dios, solo por cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso también te va a pasar a ti. Cuando tú tratas de hacer bien las cosas, hasta en tu casa, de alguna forma, siempre va a haber algo que se va a oponer. Así es, siempre ha sido así. El Evangelio de Cristo es como molestoso para la gente que no teme a Dios. El Evangelio siempre es un obstáculo. Entonces siempre será motivo para un rechazo. El apóstol Pablo no había hecho ningún daño a nadie. Antes bien había compartido la palabra de Dios, de que se deje esa vida de pecado y que la gente se arrepiente y se reconcilie con Dios. Eso era lo que hacía él. Pero sin embargo aquí vemos que estos religiosos judíos, celosos de Dios supuestamente, entre comillas, tratando o pensando de que están haciendo bien, sin embargo haciendo el mal. Entonces vemos aquí que en el versículo 27, que como dije, no eran judíos de mismo Jerusalén, sino que como había un grupo en Jerusalén de judíos que no estaban de acuerdo con él, de cristianos judíos que no estaban de acuerdo con él, entonces bastó que solamente unos cuantos judíos de otro lugar vengan y amotinen esto y hagan esta acusación para que la gente se amotine realmente, se acerque y entren realmente y a buscar a la persona que supuestamente está en contra de las costumbres de estos judíos. Entonces el apóstol Pablo decía, yo no soy antijudío. ¿Y por qué le acusaban? Porque decían que no estaba de acuerdo. Le acusaban como que él estaba en contra del Pentateuco. Y el Pentateuco vemos pues que son los 5 primeros libros de la Biblia. Le decían, ya no acepta
el Antiguo Testamento. Y por lo tanto es un antijudío, y ahí en el Antiguo Testamento está establecido y se especifica claramente cuál debe ser nuestra costumbre, nuestra forma de ser delante de Dios. Eso fue su acusación. Y vemos que el apóstol Pablo nunca ha predicado en contra del Pentateuco, de Génesis, de los 5 libros de la Biblia, de los primeros 5 libros de la Biblia. Porque en 2 de Timoteo dice, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. No está diciendo el Pentateuco, no. Está diciendo toda la escritura. Por lo tanto, aquí no hay nada que se le pueda acusar de que él estaba en contra del Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea enteramente perfecto. Está diciendo que toda la escritura no está predicando en contra de la Biblia, sino que estaba enseñando lo que realmente había sucedido y lo que estaba pasando y cuál es la forma correcta de vivir bajo la dirección de Dios. Entonces, también le acusaron de ser antijudío y también de haber profanado este santo lugar. O sea, la iglesia siempre la han considerado como un lugar santo. Y ese es un error también. Porque la palabra profanar para un judío era como algo terrible que ha hecho, algo imperdonable para un judío. Profanar. ¿Y qué significa profanar? Profanar es la acción con que se hace común una realidad considerada sagrada. O sea, algo que fue consagrado para Dios y ahora se lo convierte en algo terrible, algo contaminado. O sea, profanar es contaminar. Ellos tenían como que el templo era realmente donde vivía Dios. Así lo consideraban ellos. Porque si nosotros vemos en Éxodo, el mandato de Dios fue de que en ese tiempo no había templo, sino que había un tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? El tabernáculo era un lugar, un espacio, y no era una cosa fija, o sea, un lugar fijo, sino era como un campamento, una carpa donde estaba dividido el lugar santísimo y el lugar santo. Eso era el tabernáculo. ¿Y qué se hacía ahí? Ahí hacía las actividades del sacrificio del sacerdote, que todos los días entraba al lugar santo, y también una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, o sea, otro espacio más pequeño, donde estaba el arca, ¿no?, del pacto de la alianza, donde estaba la tabla de los 10 mandamientos. Ese era el lugar santísimo. Y así vivía prácticamente los antiguos judíos. Ellos vivían así, o sea, eran, digamos que tenían que llevar siempre. Los sacerdotes eran los encargados de hacer la ceremonia, de hacer el derramamiento de sangre, la propiciación de la sangre, para pedir a Dios que Dios perdone los pecados del pueblo. Esa era su actividad. Y los levitas eran los encargados de desmontar el campamento, y cuando se tenían que trasladar a otro lugar, como eran nómadas, tenían que llevar. Entonces eso significaba de que estando ahí en el lugar santísimo, el arca, entonces estaba la tabla de los 10 mandamientos y estaba la presencia de Dios ahí. Entonces ellos lo relacionaron, esa misma actividad, con el templo. Lo que hoy tristemente también algunas personas así lo consideran, o sea, el local como templo, ¿no? Eso lo vamos a entender después. Y cosa que no es así. No es así. Entonces vemos aquí, dice acá, que él fue acusado de profanar este santo lugar. Tanto es así que ellos, inclusive, como dije anteriormente, las mujeres, sus mujeres de esos judíos no podían ingresar al templo. Los gentiles no podían ingresar al templo, solamente tenían hasta cierto límite, y había una marca ahí que decía claramente que prohibido traspasar ese lugar. Porque si al traspasar, entonces inmediatamente ya se estaba considerando como un lugar contaminado. Porque para el judío, el radical judío, el extremo, ¿no?, de un judío era pues de que un gentil, un no judío, era una persona inmunda. Siempre han considerado así. Entonces vemos aquí que los judíos siempre han considerado como impuros
a los gentiles, a los que no son judíos. Pero vemos que en Hechos 10, el Dios Todopoderoso, ¿qué le dijo a Pedro? Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común, no lo llames tú común, no lo llames tú impuro. ¿A quién le está diciendo? Al apóstol Pedro, cuando él tenía que ir a compartir la palabra de Dios a una casa de un no judío, en este caso de Cornelio, de un militar romano. Entonces él todavía metido en su cabeza esa costumbre antigua de que no podía juntarse un judío con un gentil. Entonces dijo: yo nunca me junté, nunca he entrado en una casa de un gentil, así que no puedo ir. Y Dios ya le está enseñando: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Por lo tanto, todas las personas que habían recibido a Cristo, que han nacido de nuevo, sí podían entrar al templo. Porque vemos en otro pasaje bíblico que dice: no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, o sea, ni hombre, ni mujer, o sea, todos somos iguales delante de Dios. Todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios. Pero estos judíos seguían viviendo bajo esa misma forma de vida que habían tenido antes. Porque así se ha hecho, así se ha permitido, Dios lo mismo le ha permitido construir un tabernáculo, un lugar santo, un lugar santísimo, con unas especificaciones dadas inclusive por Dios, y con una puerta que debía tener, una puerta particular que siempre era una puerta hacia el este. Pero eso se terminó cuando vino el Señor Jesucristo. Pero eso vamos a verlo después. Entonces, lo santo y lo sagrado no es el local. Tenemos una iglesia acá, sí, con reverencia me puedo acercar ahí, sí, porque ahí están todos los santos, o sea, los hijos de Dios. A eso se refiere. Mira, en 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en mí y en usted. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él. Porque el templo de Dios, dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso no habían entendido los judíos, y el apóstol Pablo sí lo sabía, y estaba enseñando esto, que ya no se viva bajo la ley, porque el Señor Jesucristo había cumplido la ley. Él se ha mantenido puro. El Señor Jesucristo se mantuvo santo. Él cumplió la ley. Es por eso que todos nosotros debemos venir a Dios por medio de Cristo. No hay otra forma. Por medio de Cristo y su palabra. No hay otra forma. Porque aquí en la palabra yo voy a aprender lo que realmente fue, lo que es y lo que será. Por eso que usted necesita estudiar y leer la Biblia. Los judíos seguían como con un conocimiento atrasado, postergado, que seguían considerando siempre como el templo, como algo sagrado, como algo importante, y ellos eran como muy orgullosos de tener el templo en Jerusalén. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Ves? Y dice acá, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, nosotros somos, digamos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, este cuerpo que yo tengo, el cuerpo que usted tiene, tienes que tenerle con mucho cuidado, porque es el templo, es el Espíritu que mora en usted. Si alguno destruye al templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si tú has venido en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, y lo has recibido como su Señor, y te convertiste en un discípulo de Cristo, tú tienes un cuerpo santo. Así lo dice en 1 Corintios 3, 16, 17. Por lo tanto, ellos consideraban de que el apóstol Pablo había llevado, y no era cierto, o sea, no era falso esa acusación, por eso es una acusación falsa al siervo de Dios. Hebreos 9:11 dice así: pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Como dijimos al inicio, que el santuario estaba dirigido por sacerdotes y por el sumo sacerdote.
Pero cuando vino Jesucristo ya, ahora Él es el sumo sacerdote. Porque dice acá, Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote. De los bienes definitivos, o sea, ¿de quién? De nosotros, los cristianos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto. ¿Te das cuenta? ¿Tú no quieres ser el santuario de Dios? Yo te invito a que vengas a Dios. Acércate a Dios. No demores, no postergues. Puede ser que no se tenga la oportunidad. Tú que me estás escuchando varias veces ya, es posible que te animas y de un momento a otro te desanimas porque alguien te decepciona. No mires a los hombres. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Entonces vemos aquí que hay una falsa acusación contra este siervo de Dios, el apóstol Pablo. Entonces versículo 30 dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. O sea, un gran motín, y apoderándose de Pablo, además le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta del templo, como indicando tú no perteneces aquí, tú estás contaminado, tú no estás viviendo bajo la ley de Moisés, así que tú no corresponde acá. Lo sacaron. Esto debe ser realmente duro para un hijo de Dios, en este caso el apóstol Pablo, que tanto amaba estar ahí junto con ellos, y que le traten de esa manera. Y todo por una falsa acusación de ser antijudío, de estar en contra del mandamiento de Moisés, de estar en contra de la circuncisión. Le han acusado de haber ensuciado y contaminado ese lugar santo, dice. Esa acusación de antijudío significa de que él estaba en contra del Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ese es ser un antijudío. Pero él nunca estuvo predicando eso. Antes bien dijo, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, está diciendo que sí. Y la palabra profanar, como ya lo mencioné, se trata de contaminar. Y lo que ya Dios limpió no puede estar contaminado. Dios mismo lo enseñó al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro inclusive tuvo cierta dificultad con los hermanos en la iglesia. Y dijo, tú que has entrado en casa de un hombre sucio, inmundo. Él fue acusado por eso. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Y que no te cause sorpresa de que también cuando tú empieces a obedecer a Dios siempre serás acusado de algo. O serás atacado por alguien. A veces por alguien cercano a ti. Pero yo te animo a ti que tú permanezcas fiel. No trates de agradar a los hombres, sino más bien agrada a Dios. Eso es todo. Entonces vemos aquí la falsa acusación al siervo de Dios, el apóstol Pablo, y lo sentenciaron a muerte por eso. Lo sentenciaron a muerte porque al sacarlo de la iglesia, cerrar la puerta y empezaron a golpearlo ahí para hasta matarlo. Entonces, punto número 2. Cuando sucede toda esta situación incontrolable, aparentemente por el hombre, vemos que Dios siempre está en control. Punto número 2. Dios está en control de todo. Versículo 31 al 36. Y procurando ellos matarle, escúcheme bien, procurando, o sea, el pueblo matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno de la compañía quiere decir que en Jerusalén había un batallón de 1000 soldados romanos dirigido por un capitán. Y se le designaba siempre como tribuno, como el importante, como el comandante. Entonces siempre ha sido así. Ellos tenían, digamos, la responsabilidad de mantener el orden público, de intervenir cuando hay un movimiento de gente, o hay una revolución de gente, de personas, ellos con violencia, como son soldados entrenados para esto. Entonces ellos son los que iban y calmaban. Así como hoy en día tenemos, por ejemplo,
Cuando hay marchas, por ejemplo, de ciudadanos reclamando por algún derecho laboral o algún derecho que le corresponde como ser humano, entonces hay una gran marcha. Mientras la marcha se dé pacíficamente no hay ningún problema. Pero cuando unas personas alborotan a la gente y de pronto se vuelve violento, incontrolable, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? La fuerza del orden público tiene que entrar a tallar para controlar. No puede, no hay otra forma. Entonces aquí dice, cuando procuraban matarle, estaban golpeando, estaban ajusticiando prácticamente fuera del templo, se le avisó al tribuno de la compañía, o sea, la autoridad civil. Y toda la ciudad de Jerusalén estaba movido, alborotado. Entonces el tribuno dice, tomando luego soldados y centuriones, hombres con fuerza para intervenir físicamente, corrió hacia ellos. Y cuando ellos vinieron, dice, al tribuno, o sea, y cuando ellos vieron, o sea, los judíos que estaban golpeando a Pablo, cuando ellos vieron al tribuno que venía con soldados, dejaron de golpear. O sea, si no venía este militar, este tribuno, este capitán militar romano, hubieran terminado de asesinarle ahí al apóstol Pablo. Entonces ellos seguían golpeando y como dijeron seguramente, ahí viene la autoridad, vienen los militares, entonces dejaron, dice acá. Cuando vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegando el tribuno, o sea, llegando el jefe militar, le prendió, dice, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas al apóstol Pablo y preguntó quién era y qué había hecho. Versículo 34 dice, pero entre la multitud, dice, unos gritaban una cosa y otros otra. O sea, como estaba alborotada, la gente gritaba, era todo un escándalo. Entonces este militar no entendía lo que decía la gente, porque unos decían una cosa, otra cosa. Y como no podía entender nada, dice, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, o sea, deténlo. Desde aquí vemos que el apóstol Pablo ya no recuperó su libertad física, porque él fue tomado aquí preso. Entonces, como ya estaba atado de una mano una cadena a un soldado y otra cadena a otro soldado, entonces de ahí dice acá, no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, o sea, al cuartel, ya detenido. Versículo 35, al llegar, dice, a las gradas, o sea, para entrar a la fortaleza, lo caminando porque había violencia seguramente detrás de la gente. Dice acá, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera, o sea, sentenciándole, o sea, era de matarlo. Y por eso que los soldados tuvieron que llevarlo en el aire. Cuando dice aquí la palabra, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Era un momento terrible, un momento incontrolable, de mucha ira, de mucho odio, un descontrol total. Pero vemos aquí que Dios está en control. Porque como sucedió que dentro del templo lo sacaron con violencia, arrastrándole hasta afuera, y cerrado la puerta y ajusticiándole ahí, entonces como que ya no había control. Probablemente, como habrá estado por su pensamiento del apóstol ahí, que ese era su último momento. Quizás pensando de que ya no podía seguir más, pero vemos aquí que realmente vemos que Dios está en control. Toma la fuerza militar, usa a este militar para poner orden y para rescatar a este siervo de Dios. Entonces, vemos aquí que, ¿cuál fue la acusación? La sentencia de muerte. De hablar contra las costumbres judías y de haber profanado el templo. Eso fue su tremenda responsabilidad que tenía. Digamos, su tremenda culpa, supuestamente. Entonces que vemos aquí que Pablo, en toda esta situación difícil, incontrolable prácticamente, Pablo es arrastrado y llevado hacia la fortaleza. Pablo hace un pedido muy profundo, un pedido muy, muy esperado, muy deseado por él. Pablo hace un pedido al tribuno, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, o sea, al cuartel militar, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Mientras él era llevado en hombros, en pesas, en el aire, ¿se me permite decir algo? Y el tribuno le responde, ¿sabes griego?
¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? O sea, este militar no sabía quién era el apóstol Pablo. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre de judío de Tarso. Porque aquí vemos que este militar le está confundiendo, dice, ¿no?, con un egipcio que era un hombre que levantaba al pueblo así en rebelión, que era un delincuente. Cuando él le dice: de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano, dice, de una ciudad no insignificante, o sea, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y acá sale el título de este sermón: pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Lo que significa: déjame predicar el Evangelio de Cristo. Déjame predicar el Evangelio de Cristo. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, antes de entrar a la fortaleza, al cuartel, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Vemos aquí primero, en primer lugar, que este jefe militar, el tribuno, el comandante romano, está muy asombrado por la gran capacidad y la gran formación intelectual que tenía el apóstol Pablo. Porque hasta ese momento él no sabía que era el apóstol Pablo. Inclusive lo confundió con un agitador, con un hombre pervertido, con un egipcio que había tratado de asaltar al templo para robarse todas las riquezas de ahí, el oro y todas las cosas que hay dentro de ese templo. Y vino con 4,000 soldados, entonces ellos tuvieron que controlar. Dijo: tú no eres ese egipcio que vino, porque el egipcio sí se había escapado. Entonces el apóstol Pablo, en el verso 39, vemos que Pablo se presenta de una manera muy firme. Y dice también que él era judío, no era egipcio. Y por lo tanto que también pertenecía a este lugar, pertenecía a Jerusalén y podía estar en la iglesia, tenía ese derecho. Y también dijo que era de Tarso, que había estudiado. Y Tarso para los romanos era una ciudad importante de hombres intelectuales. Y que no estaba hablando con cualquier persona. Y que también era ciudadano romano. Entonces, este tribuno, este jefe militar, se dio con la sorpresa de que a la persona que habían atrapado, capturado, no era cualquier persona. Era un judío, un hombre intelectual, un ciudadano romano, como ellos también. Es por eso que él pidió al tribuno, dijo, que le permita hablar al pueblo. ¿Por qué? Cualquier otra persona en esa circunstancia, vea tú la escena, una escena ahí, donde hay mucha gente, todo el pueblo de la ciudad, están golpeando a un hombre, están ajusticiando para asesinarlo y acabarle su vida, acusándole ya de sentencia de muerte, todos en conjunto prácticamente, y después interviene la fuerza pública, lo rescate y lo está llevando para detenerlo, ya en el calabozo. Esta persona hubiera estado totalmente asustado y tratando de salir lo más rápido posible de ahí. Sáquenme de aquí, llévenme ya. Ustedes me salvaron, ya de una vez llévenme al calabozo, porque esta gente aquí me va a terminar matando. Eso hubiera sido la actitud de cualquier persona normal. Pero vemos que aquí el apóstol Pablo dice: permítame decir algo. Ese es su pedido. El pueblo quería lincharlo, quería matarlo. El apóstol Pablo: permítame decir algo. Se identifica, se presenta, y este militar accede a su pedido, porque sí tenía derecho como romano, como judío también. ¿Y qué es lo que pide? Déjame predicar, déjame hablar a este pueblo. Desde antes que él llegue a Jerusalén, él tenía en mente estar en el templo y predicar a los judíos la palabra de Dios, sea cual sea la situación, sea cual sea la condición. Él quería predicar el Evangelio de Cristo. No había otra razón. No había otra razón. Ya sea, dice, por las buenas, o ya sea en una situación como esta,
donde está interviniendo la fuerza pública y donde están ya amontonados judíos y gentiles. Él dijo, esta es mi oportunidad, permítanme. Y efectivamente, él, estando ya en la parte más alta, en la grada, él levanta la mano y la gente se queda en silencio totalmente. Y él empieza a predicar en hebreo. Y eso aún sorprende mucho más a todos los judíos y también a los romanos. ¿Por qué? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, cuando Él venga. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Entonces él dije, ¿era un buen momento predicar la palabra de Dios ahí? No, quizás. ¿Era oportuno? No lo era. Pero acá está diciendo, sea oportuno o no, que prediques la palabra de Dios. Y el sermón de lo que él dijo ahí es otro tema que lo vamos a ver porque pertenece al capítulo 22. Y vamos a ver qué es lo que predicó él ahí a toda esa gente de ahí que estuvo. Él estaba ya detenido. Él estaba ya preso de su libertad física. Pero él, aún así, él no estaba asustado. Él no estaba, digamos, como que desanimado. Él no podía decir, ya se acabó mi carrera. No, él continuaba. Seguramente predicaba de muy bonito, muy lindo, en un ambiente de paz y tranquilidad donde todos están receptivos a la palabra, donde todos escuchan. Pero vemos aquí un momento de confusión, un momento de violencia, un momento de ataque hacia el apóstol Pablo, pero también que se predica la palabra de Dios. Esto realmente es algo como que hay que aprender, porque no solamente Pablo predicaba en la sinagoga, sino también al aire libre, a todo el pueblo. Déjame predicar el Evangelio de Cristo. Como conclusión, primero, Dios interviene oportunamente para asegurar a sus siervos contra los hombres malos, hombres irracionales, hombres duros de corazón. Y Dios da oportunidad ¿para qué? Para predicar el glorioso Evangelio. Y esa oportunidad también son para aquellas personas que están atacando, que están en oposición. Dios les da oportunidad a que escuchen este glorioso Evangelio de Cristo y que vuelvan a Dios en arrepentimiento y fe por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Mateo 28, 19, 20 es para usted y para mí. El mismo Señor Jesucristo te da una indicación, te encarga algo que tú tienes que dar cuenta después. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escúchame bien. Hay que entender bien este mandato. No es solamente de ir y compartir la palabra de Dios y después irse a otro sitio y así compartir la palabra de Dios, no. Ir y hacer discípulos. Eso es lo que hay que hacer. Para ti, mi hermano que me estás escuchando, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Quién es tu discípulo? Si hoy tendrías la oportunidad o tienes la oportunidad de ir a la presencia del Señor y el Señor te pregunta, ¿quién es tu discípulo? Es una pregunta que usted tiene que responder. Vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez podemos ver aquí con tu siervo Pablo
que Él estuvo dispuesto siempre a compartir la palabra, tu palabra, el glorioso Evangelio, en todo tiempo, en toda circunstancia. El gran deseo de compartir la palabra de Dios a sus paisanos judíos y estar con ellos ahí, compartiendo la palabra, debe ser para nosotros también ese gran deseo a nuestros conciudadanos, a nuestros paisanos, a nuestra familia, compartir tu glorioso Evangelio. Danos la valentía, Señor. Danos la capacidad, la vehemencia para hacerlo, dirigido por ti. Ayúdanos a cumplir este mandato de ir y hacer discípulos. Pon en nuestra vida, en nuestro corazón, el querer como el hacer tu buena voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor. Y perdóname, Señor, porque muchas veces, Señor, no he considerado este mandato tuyo, este llamamiento de ir y hacer discípulos. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor. Asimismo te ruego y te pido por cada uno de mis hermanos que ellos puedan cumplir el propósito para el cual tú les has llamado. Bendice su vida, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice su ministerio. Señor, una vez más, estamos en tus manos y queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pido tiempo por aquella persona que sigue luchando, que se vuelva a ti, Señor. Que en el nombre de Jesús se acerque y viva para ti, y que viva confiando solamente en ti. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Por lo en el nombre de Cristo Jesús, dándote la gloria y la honra solo a ti. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo. De paz inundada mi alma ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado
clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe tornará a ser feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. De la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. De mi ser, quiero vivir por ti, amante de
sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo, gracias te